¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Nido de Formación. Gracias por acompañarnos en este programa en el cual estamos hablando sobre el seminario María, Señal de Jesucristo. No es un programa de teología, no es una clase de teología, no es una charla de Mariología, si es lo que estás pensando, no. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es darte unos tips, unos consejos de un nuevo estilo de vida que te ayude a acercarte más a Jesucristo. Así como la Santísima Virgen María nos enseña a recibir, a vivir y a dar a Jesucristo, pues así tú y yo también somos señales vivas de Jesucristo. En el día de hoy vamos hablar, mejor, de un paso fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Cómo podemos aprender a ser esclavos de Dios. Suena como un poco raro esto de esclavos, ¿no? Pero no te preocupes, ya lo vas a entender de una manera totalmente diferente. Y el modelo que vamos a utilizar va a seguir siendo ella, la Virgencita, María, la esclava de Dios. Está con ustedes Leo Barreto, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Espero que nos puedas acompañar y bienvenidos a Nido de Formación. Empezamos. Culmen está en la palabra de Dios. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Ahí está la expresión máxima de la revelación pública. La espiritualidad. Ni el amor de mi mascota. No, yo estoy hablando del verdadero amor. Es importante que se forme primero espiritualmente porque a Dios no se le demuestra, a Dios se le muestra. Eclesial, porque la fe de la iglesia se alimenta a partir de las experiencias de la fe de cada uno de nosotros. Eso era pega, la persona que coincide, la persona que se ajusta al plan y al querer de Dios. Eso es una persona justa en la vida, que no es otra cosa, en otras palabras, que una persona. La vida, sigamos aprendiendo y profundizando lo que del mismo Señor desde su santa palabra ha dispuesto como doctrina para su iglesia verdadera. Pobreza o de la limpieza o del vacío del lugar físico, es decir, del pesebre como tal, no. Estoy hablando del corazón, y tu corazón. Hoy en día el mundo nos bombardea de información, tenemos información en las redes sociales, tenemos información por todos lados, pero no estamos formados ni en capacidad. Ok, en el programa anterior estábamos hablando sobre lo que es María la Pobre de Dios. Hay un término importante que hay que aclarar aquí, y es que la virginidad en María, como lo hablábamos, limpieza y libertad de todo aquello que no es de Dios, la virginidad en María no es un estado proceso. Es decir, decíamos que el corazón de nosotros debe ser ese lugar limpio, abierto, disponible para que Dios pueda venir hacia nosotros y entrar en nosotros, vivir y hacer morada en nosotros, y a partir de allí poder dar verdaderos frutos. Pero en María las cosas son muy diferentes. María no está llamada a ser virgen. Esa es su condición natural. Al inicio del programa, no sé si te diste cuenta en una frase muy bonita de Duns Scoto. El beato Duns Scoto fue aquel que defendió el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, y él básicamente nos dice, miren, la Virgen María no buscaba ser virgen, es que la virginidad en ella es una condición ya creada desde antes, durante y después del parto. Por eso ella es virgen por excelencia. Diferente a ti y a mí que estamos llamados a buscar la virginidad. La virginidad de nosotros es todo un estado proceso de toda la vida buscando sacar todo aquello que no es de Dios de nuestros corazones. Bueno, ya hablamos sobre entonces lo que es la virginidad. Y en pocas palabras, María, la pobre de Dios, lo único que nos enseña es a tener sentimientos de transitoriedad. Es decir, que no nos apeguemos a nada. No nos aferremos a nada, ni a las cosas positivas que nos puede dar el mundo, no solamente las cosas materiales, sino también dones, carismas, talentos muy buenos que tú puedes tener, que no son tuyos, son de Dios, no te puedes apropiar de ello. Y ni mucho menos de las cosas negativas que nos da el mundo. Miedos, complejos, sentimientos de inferioridad, agreguémosle los pecados, bueno, en fin, muchísimas cosas que no nos dejan ser ni libres ni felices y cargamos con ellos como de gusto, ¿no? Entonces, ¿qué es verdaderamente María, la esclava de Dios? Vámonos al texto bíblico, Lucas 1, 26, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Si no tienes Biblia, bueno, aquí te va un pequeño videito como para recordar ese bello momento. Ahí vamos.
salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Las fundamentales en María, la esclava de Dios, es la escucha. No sé si se has dado cuenta de eso, pero ¿qué hubiera pasado si María no hubiera escuchado al ángel? ¿Qué hubiera pasado si María tuviera sus sentidos totalmente distraídos? Hay un aspecto fundamental aquí, y es que María no solamente escuchó físicamente la voz de Dios a través del ángel, sino que además de eso tenía una combinación de todos sus sentidos afinados para entender que era realmente la voz de Dios. Aquí en María, la esclava de Dios, el escuchar es todo un arte que tiene que ser trabajado en el hombre. Es Dios que se revela al hombre, en este caso se reveló a través de la Santísima Virgen María, y ella escucha a Dios, pero no solamente se queda escuchándolo, da un paso más allá, le obedece. Hay un aspecto fundamental en esto de la obediencia. Tú sabías, y creo que ya lo he dicho en programas anteriores, que la palabra obediencia viene del latín ob audire. ¿Del qué? Sí, del latín ob audire. Bueno, ahí vas a ver, voy a colocar aquí en la pantalla la palabra en latín, ob audire. ¿Qué significa ob audire? El que sabe escuchar o saber escuchar. Es decir, que resumiendo, tú podrías decir algo así como obediencia igual a audire, o obediencia igual a saber escuchar. Saber escuchar. Si tú sabes escuchar, puedes saber obedecer. Diferente a lo que entendemos lo que es la esclavitud. Por eso yo te decía al inicio del programa, María la esclava de Dios. Alguien puede decir, ¿qué? ¿La esclava? No, mi hijo, eso ya, esclavitud, estoy hasta aquí, estar esclavo de muchas cosas. En Dios es totalmente distinto. Quizás entendemos la esclavitud desde otro término, ¿no? De pronto como que maltrato, injusticia, pasar por encima del otro, tratarlo a las patadas, mejor dicho. De ahora en adelante, los horarios y turnos serán mucho más extensos. Van a trabajar más horas debajo del sol. Y van a descansar menos en la noche. Para ver si así se les quitan las ganas y los ánimos de seguir creyéndose lo que no son y exigiendo lo que no merecen. Bueno, María, no estamos en esa época de la esclavitud. En fin, lo que nos enseña María, la esclava de Dios, es a saber escuchar. No solamente oír, saber escuchar. Es decir, captar, analizar y pensar muy bien lo que se nos está diciendo. A partir de ahí, ojo con esas palabras, oído con eso que estoy diciendo, captar, analizar y pensar muy bien, porque a partir de ahí tú vas a tener la libertad de poder discernir. Tú discerniendo lo que se te está diciendo, puedes ser libre para seguir la instrucción que se te está dando.
Si tú no sabes escuchar, no vas a entender lo que se te está diciendo. Así que si tú no estás escuchando con atención, simplemente estás oyendo por oír y no estás poniendo atención a lo que se te está diciendo, pues no estás entendiendo nada de lo que se te está diciendo. Y mucho menos, si Dios te está hablando constantemente, no vas a poder ni entender ni seguir la instrucción que se está dando. Eso nos pasa muchas veces. Uno no pone atención a lo que se nos está hablando y contestamos cosas que nada tienen que ver. Tú tienes la culpa. Dios siempre le está hablando al hombre. Dios siempre te está hablando a ti, a cada uno de nosotros, de diferentes maneras. Sin embargo, en el caso de María Santísima, le habló de una manera puntual y es ser la madre de Dios. Esa fue la propuesta que le hizo a ella concretamente. Como muchas propuestas nos hace a cada uno de nosotros, pero a ella es ser la madre de Dios. El esclavo en Dios es aquel que sabe escuchar, sabe discernir y en libertad pues sabe tomar la decisión correcta. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte es, porque uno se puede quedar diciendo, uy, María, ¿cómo es de especial? María es una gran mujer inteligente que supo aprovecharse de Dios. Mi pregunta es, ¿y tú te estás sabiendo aprovechar de Dios? ¿Has escuchado a Dios? ¿Has por un momento pensado qué es lo que Dios quiere de tu vida? Eso es importante pensarlo en este paso para ser esclavos de Dios. El cómo de María no es en cuestión de cuestionar. El cómo de María era una confirmación que ella estaba haciendo de lo que Dios quería en ella. Entonces yo decía, María la esclava de Dios. Entonces para mí es como una estrategia muy interesante, porque es esclavizarse al ser más libre. O sea, si Dios es misericordioso es porque, primero que nada, nos respeta nuestra voluntad. Él nos dio la voluntad, pero no para arrebatarnos la voluntad, sino para respetarla. Sin embargo, ¿qué es lo que terminamos haciendo si somos inteligentes? Pues ceder nuestra voluntad a Dios. En otras palabras, disque devolvérsela. Esclavizarnos, pero en este caso es esclavizarnos por amor. El sí de María tiene tres partes fundamentales. Vamos a hablar ya para finalizar de este breve paso, María la esclava de Dios, a partir del texto bíblico. Así que si puedes, ve y trae tu Biblia y síguenos con la Biblia para que podamos entender lo que significó la respuesta de ella. Bueno, vámonos entonces al texto de Lucas, solamente el versículo 38, la parte final de la Anunciación. Allí nos está hablando cómo responde María. Y hay tres partes fundamentales, tres cosas que vale la pena resaltar. La primera, cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor. Ahí lo puedes ver resaltado en el texto, he aquí la esclava del Señor. Decir que María se compromete de manera personal, de manera lo más perfecto posible al servicio del Señor, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Como siervos del Señor. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, ahí como lo vemos en el texto, como lo estás viendo, ella está anunciando lo que el mismo Jesús diría más adelante. Si tú lo recuerdas, dice el Señor más adelante, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Marcos 10:45, Mateo 20:28. María lo tiene claro desde el comienzo. Ella no se adueña del título de ser madre de Dios. Imagínate si Dios mismo le está haciendo la propuesta a ella para que sea la madre del Señor, y ella desde el comienzo ya, como decimos, se le sube los humos, ¿no? Entonces necesito esto, tráigame esto, por favor póngame aquí, tráigame allá, como si fuera la dueña del mundo. No, ella no se sintió así, antes todo lo contrario. Muchos de nosotros de pronto con pequeños títulos nos sentimos ya reyes de ese mini reino. Ella no fue así. Ella, que nada más y nada menos era la madre de Dios, se sintió todo lo contrario, la esclava del Señor. Vamos a la segunda parte de ese texto, de ese versículo 38. Recuerdas que empezamos diciendo, la respuesta de ella era, he aquí la esclava del Señor. Ahora por favor mira allí tu Biblia, ahí como lo estamos viendo en pantalla, para ver la segunda parte del texto que dice, hágase en mí, solamente córtalo hasta ahí donde estás viendo en el fragmento, el hágase en mí. El hacer de Dios es personalizado, hágase en mí, hágase en ti. Tú que estás leyendo eso es lo que Dios te está diciendo, que se haga en ti, es personalizado. Dios respeta tu dignidad, tu voluntad,
tu libertad. 3 palabras fundamentales. Por eso hablamos de que la esclavitud en Dios es algo totalmente diferente. Y es dirigido a ti, a nadie más. No, Dios no está escogiendo a otro, ¿no? Dios no está haciendo, buscando otra persona, ¿no? No, Dios no funciona así. Dios te está llamando es por tu nombre, por el tuyo. El hágase en ti, en mí. Bueno, muy bien, las 3 partes fundamentales de la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, que ya lo hablamos, y esta última parte que es según tu palabra. Ojo allí con esto, según tu palabra, no es tu palabra, no es la palabra del esposo, no es la palabra de la esposa, no es la palabra ni la voluntad del hijo o de los hijos, no es la voluntad de una persona especial aquí en la tierra. Cuando estamos hablando de según tu palabra, es lo que María le está diciendo a Dios, según la palabra de Dios, lo que tú estás queriendo en mí, según tu voluntad, no según mi voluntad, no según mis caprichos, no según mi querer, sino según la voluntad de Dios. El documento de la Gaudium et Spes, si lo tienes la oportunidad de conseguir, ahí lo voy a colocar también allí en pantalla, lo estás viendo en el numeral 16, dice que la ley de Dios está inscrita en el corazón del hombre. La ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Y así es como Dios nos habla constantemente. Vámonos a las conclusiones de todo este bello paso de María, la esclava de Dios. Bueno, vamos a hablar de 4 conclusiones muy puntuales, sin dar muchos rodeos, porque creo que el tema es bastante claro y sencillo. Buen entendedor, pocas palabras. Conclusión número 1. El sí de María a Dios es un no al mundo. No se pueden seguir 2 señores. No, señor. Conclusión número 2, señoras y señores. Ya estamos finalizando. La conclusión número 2 es muy sencilla. Y es que podemos ver de todo esto que una persona esclava a Dios, por consiguiente, no se vuelve esclava a nada de lo del mundo. Yo no entré hablándoles a ustedes de las esclavitudes del mundo ni los tipos de esclavitudes que hay en el mundo. Yo creo que más de uno sabemos qué tipos de esclavitudes tanto tú como yo podemos tener o esclavitudes que ofrece el mundo. Aquí estamos hablando es de ella, de María Santísima. Cómo ella nos enseña a ser esclavos de Dios y qué es una verdadera esclavitud en Dios. Hay algunos santos, por ejemplo, como Santa Catalina de Siena, muy bellamente ella dice que para poder explicar algo es mejor decirlo desde los contrarios, ¿no? Aquí no fuimos al lado contrario, aquí no fuimos al lado de Dios. ¿Qué es ser un esclavo de Dios? Yo no entré hablando de qué es ser esclavo del mundo, para poder entender desde Dios qué no es de Él, qué no es de Dios, y así poder entender cómo podemos liberarnos de aquello que realmente sí nos está esclavizando al mundo. Tercera conclusión de lo que estamos hablando. He aquí la esclava del Señor. El esclavo del Señor es aquel que ha entendido, el esclavo de Dios es aquel que ha venido a entender que ya no se pertenece a sí mismo, ya le pertenece a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en. Exactamente. Es Cristo quien vive en mí, como lo dice Pablo. Pues esa es la 4ª conclusión, señoras y señores, ya para que descansen de mi presencia. Y es que cuando María Santísima da su sí a Dios, la esclavitud de María a Dios, no es otra cosa que los votos oficiales, digámoslo así. La manera como profesa oficialmente María Santísima los votos ante Dios públicamente, así como lo hace un religioso, una religiosa, oficialmente hablando, públicamente ya de labios de María, es la manera en que ella le da su sí al Señor. Bueno, el seminario María Señal de Jesucristo, a mí lo que me ha impactado muchísimo, más que una enseñanza teórica, yo creo que es una experiencia de vida. Yo siempre vi a Cristo como un Dios que sí bajó al mundo y nos salvó, o sea, entregó su vida por nosotros. Pero no sé, el seminario María Señal de Jesucristo es una belleza porque me ha permitido vivirlo a Él como lo vivió María,
estoy en ese proceso, pero es como su amor de no venir sencillamente a colgarse del madero únicamente. Él quiso encarnarse, él quiso ser amamantado, él quiso ser parido, él quiso ser débil, quiso ser frágil. Y eso es algo que a mí la verdad es una historia de amor que él me está invitando a que yo lo siga haciendo con él, engendrarlo espiritualmente, parirlo espiritualmente, amamantarlo espiritualmente, decir desde lo más profundo de mi corazón: Divino Niño Jesús, te pido que crezcas en mí, y que un día mi yo termine agradecido en los brazos de un Jesús vigoroso, que primero Dios sea y se glorifique como se ha glorificado en María. Bueno, finalmente, mis queridos hermanitos, gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Gracias a todos aquellos que nos escriben a diario para compartirnos sus experiencias, sus preguntas, sus dudas. Recuerda, lo que has recibido gratis, darlo gratis. Si este programa te sirve o te ha servido, te ha dado luces para tu vida, bendito sea el Señor, eso se trata. Ojalá puedas tú mismo ahondar más en el tema, profundizar más. Hay muchas cosas que se pueden seguir aprendiendo. Esto solamente son unas pequeñas pinceladas. Pero también, si este programa tú crees que le puede servir a otra persona que no tenga acceso, que no lo ha recibido, reenvíalo todo lo que más puedas, que de eso se trata. Hay que dar de lo que Dios nos ha compartido a cada uno de nosotros. Si quieres, te suscribes al programa para que automáticamente te lleguen todos los videos, y acompáñanos también con tus oraciones. Dios los bendiga. Estuvo con ustedes Leo Barreto, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Dios los bendiga. Bye.